24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos, amigos. El presidente Guillermo Lasso se reunió con representantes del sector productivo para presentar un plan de emergencia ante la posible llegada del fenómeno del Niño. Con este proyecto se articularán acciones para proteger a la producción nacional. El gobierno nacional y el sector productivo ya trabajan en acciones de mitigación frente al fenómeno El Niño. Como es limpieza de canales, desolve de ríos y preparar incluso los albergues para los afectados en las zonas de las provincias costeras del Ecuador. Se ha hablado de temas de participación del sector productivo, por ejemplo, para ayudar con todo lo que tiene que ver con maquinaria. El gabinete productivo está en este momento primero identificando cuáles son las zonas, los defectos más específicos que van a darse desde el punto de vista negativo. Va a haber pérdidas de cultivos, pérdidas de cosechas. Y para esto se tiene previsto activar líneas por encima del actual nivel de endeudamiento, además de la activación de líneas de crédito de libre disponibilidad. Hoy tengo reunión con el presidente del BID. En esta semana tengo una reunión telefónica en Zoom con el presidente del Banco Mundial. Ya la mantuve con el presidente de la CAF. Estamos acelerando algunos procesos que espero la Corte Constitucional no se demore en la aprobación de los proyectos o de los decretos ley económicos con carácter urgente, que también busca que nos den recursos sobre la base de activos del Estado. También se acotó que se presentará un proyecto ley que facilitará la contratación pública. Y también que facilite el financiamiento del BEDE, que hoy está prohibido, para alquilar maquinaria. Es importante destacar que en días pasados el presidente Lasso emitió un decreto declarando prioridad nacional las acciones de respuesta y prevención ante la llegada del fenómeno El Niño. Y hay alerta por la crecida del río Upano en Morona, Santiago. El fuerte invierno destruyó un camino alterno en la carretera Macas-Puyo. Los esfuerzos técnicos no han podido controlar la situación. Gran parte de la población permanece aislada. Tras las fuertes lluvias de la noche de ayer, el río Upano ha vuelto a desbordarse, destruyendo el camino provisional reparado el último fin de semana. Este suceso interrumpe una vez más el tránsito, aislando a la ciudad de Macas, con las poblaciones ubicadas en el trayecto hacia la ciudad de Puyo. Lo que hoy ha sucedido justamente es un rompimiento de este represamiento y por eso está bajando con más fuerza. A pesar de los trabajos realizados para desviar las aguas de este caudaloso río, los mismos que se vienen ejecutando desde hace aproximadamente 3 años atrás, existe preocupación ante este hecho, debido a que a futuro los daños podrían ser mayores. El problema es arriba en un embalse que existe en la unión del río Upano con el río Volcán. Mientras tanto, la situación en el lugar está en estas condiciones. Y si sigue azotando el invierno, algunos técnicos manifiestan que sería imposible recuperar el paso alterno. Reactivar la vía es imposible, tenemos que realizar trabajos río arriba. Y voy a dejar constancia de que si el gobierno nacional no toma en cuenta el problema que tenemos en la zona norte, esto de acá no se va a solucionar así nomás. Cabe señalar que por esta vía transitan a diario aproximadamente unos 7.000 automotores. Y en el lugar está previsto construir varios puentes, obras que estarían listas en aproximadamente 10 meses más. El ministro del Interior, Juan Zapata, afirma que el gobierno deja una policía mucho más fortalecida de la que recibió. Su nivel de respuesta se evidencia en la desarticulación de grupos delictivos, delincuentes abatidos e incautación de droga, afirma. Ante amenazas letales van a seguir existiendo respuestas letales. Así fue como el ministro del Interior, Juan Zapata, respondió al informe sobre un nuevo delincuente abatido por la Policía Nacional en la Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. Si en todo el año, en el 2022, tuvimos 6 delincuentes abatidos en enfrentamiento, ahora prácticamente en los 3 meses tenemos 43 delincuentes abatidos. De acuerdo al ministro del Interior, el cambio en el accionar de los uniformados se debe a que se sienten respaldados por las nuevas leyes. El 90% de los 8.500 policías van a las zonas de conflicto, es decir, a las zonas que están en el eje costero, que están en la ruta de la droga. La entrada en vigencia del reglamento para el uso legítimo de la fuerza ha hecho que varias bandas caigan. En lo que va del año tenemos 776 agrupaciones desarticuladas, 72
grupos dedicados solo a vacunas y extorsión que están ya desarticulados. Gracias al trabajo en conjunto con el gobierno, Fuerzas Armadas y la policía, en 2 años se logró incautar 455 toneladas de droga, lo que se traduce entre 23 y 29 mil millones de dólares. Eso es lo que ha hecho el Ecuador, seguir siendo el primer incautador de droga de la región y el tercero en el mundo sin ser productor. Entre enero y lo que va de junio de 2023 se reportaron 3.326 homicidios. El 89% de esos asesinatos están relacionados con la violencia criminal, narcotráfico, ajustes de cuentas, sicariatos y asaltos. En el Distrito Metropolitano de Quito se registraron 5 eventos violentos. Se suscitaron en el Distrito Calderón, en el Distrito Eugenio Espejo, en el Distrito La Delicia y en el Distrito Quitumbe. Para el ministro Juan Zapata, aún hay retos que incluso el nuevo gobierno deberá ponérselos al hombro. Lo que sería la graduación de los 9.700 policías. Creo que eso el gobierno que venga no puede dejarlo ahí, pero cada año tenemos que ir planificando, por ejemplo, el tema de cuarteles, el tema del parque vehicular. Asimismo, reforzar el brazo operativo de la policía para velar la seguridad de todos. 25 muertes violentas se registraron en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, durante el fin de semana. Entre enero y lo que va de junio de 2023 se reportaron 3.326 homicidios a nivel nacional. Este fin de semana, la zona 8, conformada por las 3 ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón, estuvo marcada por las muertes violentas. Del viernes 23 al domingo 25 de junio, se registraron 25 asesinatos. 10 de estos casos se registraron en el distrito Nueva Prosperina, perteneciente al puerto principal. En este punto, 2 hombres a bordo de un automotor fueron baleados, perdiendo el control del vehículo y estrellándose contra un motociclista e impactando finalmente contra un inmueble. En este caso, una persona falleció y otra quedó gravemente herida. También durante este fin de semana, una madre y su hijo de 13 años fueron asesinados en el Guasmo Sur, y en la autopista Narcisa de Jesús, 2 hombres en un automotor fueron baleados. Hubieron muchos actos de violencia en el distrito, hechos execrables, ya que actúan con extrema violencia, y esto netamente termina siendo un enfrentamiento entre organizaciones delictivas para generar inclusive temor a la ciudadanía. Y es que entre enero del 2023 hasta mediados de junio se han registrado únicamente en la zona 8 1.200 muertes violentas. Esta situación se repite en todo el país. Entre enero y lo que va de junio de 2023 se han reportado 3.326 homicidios a nivel nacional. La reconstrucción del caso Gabela podría estar lista para la primera semana de agosto. Desde la comisión creada con este propósito existe optimismo en el avance de las investigaciones. En aproximadamente un mes, la entrega del tercer informe sobre el asesinato al excomandante de la FAE, Jorge Gabela, sería una realidad que promete tener algunas revelaciones. Desde la comisión encargada de este propósito existe la certeza de que el perito argentino Roberto Mesa logre reconstruir el informe mutilado. El perito para la primera semana o segunda semana de agosto va a presentar el tercer producto y nosotros a su vez a la familia del general Gabela y a la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento se ha confirmado la entrega de información solicitada a las autoridades de distintas instituciones y requerida por el perito Mesa. Dentro de la comisión están convencidos no solo de la existencia de un tercer producto, sino de una hipótesis que apunta a un crimen bajo pedido. El tercer producto es indispensable porque se relaciona las denuncias que en su momento dio a conocer el general Gabela con las personas que lo perseguían y quiénes podrían ser estos nombres. Lo que sí nos llama la atención es la desesperación de ex autoridades de aquel entonces que tratan de deslegitimar y señalando de que esto es una persecución política. La reconstrucción del caso Gabela supone también un aporte a la investigación que lleva adelante Fiscalía sobre un crimen al que le precedieron las advertencias. Y es que se cree que Jorge Gabela se volvió incómodo al cuestionar la polémica compra de los helicópteros DRUF, de los cuales ninguno está operativo. El
El juez Walter Macías, magistrado de la Corte Nacional, retomará su cargo. Macías fue suspendido de sus funciones jurisdiccionales por una sanción impuesta por el Pleno del Consejo de la Judicatura, motivada por su titular Wilman Terán el pasado 10 de mayo en una polémica sesión. El juez Santiago Altamirano de la Unidad Civil de Pichincha le concedió una acción de protección en la que indicó que se vulneró los derechos a la seguridad jurídica de Walter Macías, por lo cual también se fijarán medidas de reparación. El futuro de la explotación petrolera en el Yasuní ITT, en el bloque 43, está en manos de los ciudadanos que deberán decidir sobre la continuidad del proyecto en la consulta del 20 de agosto. Hay visiones distintas respecto del efecto y qué podría tener este abandono del bloque ITT. Si bien desde el gobierno no se emprenderá en una campaña en contra de mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra, las proyecciones sobre los efectos económicos, dicen, serían al menos graves. Ya se ha hablado sobre la reducción de ingresos, no obstante el tema que se plantea ahora tiene que ver con el desmantelamiento de la infraestructura petrolera. Y allí se advierte otro problema, reconoce el ministro de Energía Fernando Santos. Es decir, hay que sacar, son pozos de 3.000 metros de profundidad, hay tuberías a 3.000 metros, hay que sacarlos a la superficie para llevarla a alguna parte. Así es que se va a crear un caos. Santos también hace notar que se trataría de una experiencia inédita en el país y sobre lo cual no tenemos experiencia. Nunca se ha desmantelado un campo en el país. Desde los años 70 todos siguen produciendo. Es una experiencia nueva. Ahí sí puede haber problemas, derrames, explosiones, un pozo que se le cierra mal cerrado, que se acumule el gas y explosión y casi una catástrofe. Fernando Reyes es un ingeniero petrolero y técnico en gestión ambiental que tiene una visión menos catastrófica sobre lo que ocurriría si es que los ecuatorianos deciden en agosto que no se explote más el Yasuní. Es todo un reto. Nuestros técnicos están en la capacidad de hacerlo, ¿no es cierto? Lo más difícil va a ser encontrar el destino de esa infraestructura, posiblemente, como decía hace un momento, tal vez sea en otros campos petroleros. Incluso considera que todo el crudo que actualmente se explota en la zona del Yasuní puede ser reemplazable con otros ingresos igualmente producto de la explotación petrolera. De cada 100 barriles se van a quedar en los yacimientos 86 barriles. De esos 86 barriles podemos extraer una cantidad de entre 8 o 10 barriles adicionales, ¿no? Sí tenemos suficiente petróleo de mejor calidad que el pesado del ITT. Y se trata de dos visiones distintas sobre un mismo problema. Al final deberá Petroecuador tener una planificación lista frente a la decisión mayoritaria de los ecuatorianos respecto del futuro del crudo que ahora se explota en el Yasuní. El Ministerio de Energía y Minas considera eliminar el subsidio eléctrico que ha beneficiado a empresas e industrias desde el 2018, pero no habría dado resultados. La industria asegura que se necesita hacer otros cambios para garantizar competitividad. 5 años han pasado desde que el sector industrial se benefició de un subsidio eléctrico con el compromiso de producir en la noche y generar empleo. Sin embargo, según reconoció el ministro de Energía y Minas, esta ayuda a más de 45,000 industrias no ha dado resultado. De que esa buena voluntad de crear un estímulo a los industriales para que usen energía en las noches no está dando el resultado, pero sí algunas lo han hecho. Entonces estamos analizando si esos 50 millones de beneficio se justifica. De acuerdo con el industrial y analista Osvaldo Landázuri, esto no es un buen mensaje, ni para el sector, ni políticamente para un gobierno que está de salida. Me parece que está haciendo de lado la situación que está viviendo la industria, insisto, y el país en cuanto a lo que tiene que ver con la competitividad. A criterio del director del Departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, la decisión que entró en vigencia a inicios de 2018 solo resultó en un déficit para el país. Estamos hablando de un déficit de alrededor de $70 millones. Significa retraso en la implementación de obras de generación y transmisión. No se sintió en mayor cosa, ni tampoco creo que haya logrado el beneficio a la hora de generar empleo, generar inversiones. El ministro Santos Albite hizo referencia a que el país tristemente está acostumbrado a los subsidios y por eso el tema continúa en análisis. Es un país subsidiado, así es que
un levantamiento de subsidios siempre afecta al que se beneficia. Hace 5 años el subsidio habría sido una decisión política y no técnica, por la cual Ecuador perdió importantes recursos que hoy podrían ser de utilidad cuando nos enfrentamos a un inminente estiaje. Hubiésemos tenido esos 400 megavatios instalados y disponibles y operando para estas épocas de estiaje. Tras la decisión, hubo un informe para derogar el incentivo, pero con otra resolución, esto se revirtió. Desde este sábado entrará en vigencia la reducción del impuesto a la renta tras la aprobación de la reforma tributaria. Conoce cuáles son los cambios y qué información debe actualizar para aplicar el beneficio. Joana Ramos nos cuenta más de enseguida. ¿Qué tal? Muchas gracias. El Servicio de Rentas Internas en su página web muestra el formulario para los gastos personales y ahora todas las empresas deben solicitar a sus empleados una nueva proyección de gastos personales, como la que hicimos en febrero pasado. En el nuevo formulario podrá deducir gastos de vivienda, educación, salud, vestimenta, alimentación, turismo y mascotas. Y ahora el máximo deducible de gastos pasó de 5.000 a 15.294 dólares. Otra información que deberá entregar está relacionada a su número de cargas familiares, es decir, el número de hijos o personas a cargo. Esto es muy importante porque según este número dependerá su pago del impuesto a la renta. ¿Qué cargas puede registrar? Solo hijos menores de 21 años, cónyuge o pareja en unión de hecho que no percibe ingresos y padres que estén a su cargo y que tampoco perciban ingresos. Es decir, no facturen, estén afiliados o sean jubilados. Si el contribuyente tiene familiares a su cargo con enfermedades catastróficas, puede acceder al máximo de deducción. Si tras el recálculo resulta que le han retenido más, puede pedir la devolución del impuesto pagado en exceso cuando presente la declaración del impuesto a la renta en 2024. Los trabajadores en libre ejercicio no necesitan llenar el formulario de proyección de gastos. Recién presentarán su declaración por sus ingresos de 2023 en marzo de 2024. Desde el SRI confirman que esta semana se emitirá la normativa secundaria que regula la deducción de gastos y cargas. Más noticias. Hoy termina el plazo de inscripción para que organizaciones sociales y políticas hagan campaña por el sí o el no en las consultas del Yasuní y el Chocó Andino. Además, avanza el proceso de calificación de candidaturas. Las organizaciones políticas y sociales llegaron hasta este lunes al Consejo Nacional Electoral a pocas horas de que termine el plazo de inscripción para hacer campaña por el sí o el no respecto de las consultas populares por el Yasuní Itetê y el Chocó Andino. Según el último corte del CNE, 24 organizaciones entre políticas y sociales se inscribieron respecto del Yasuní. De ellas, 10 son por el sí y 14 por el no, mientras que para la campaña del Chocó Andino se inscribieron 10, 8 por el sí y 2 por el no. Hasta el viernes el CNE deberá calificar que hayan cumplido con los requisitos y luego se conocerá oficialmente cuántas organizaciones estarán habilitadas para acceder al Fondo de Promoción Electoral. Mientras tanto, continúa en proceso la calificación de candidaturas a asambleístas nacionales y provinciales. En cuanto a nacionales, la mayoría de organizaciones políticas ya tienen a sus candidatos en firme. Tenemos ya 5 listas de asambleístas nacionales que ya se encuentran en firme. En cuanto a los binomios presidente y vicepresidente, 7 de los 8 ya están en firme. Solo resta el de Javier Herbas y Luz Marina Vega. El TCE, luego de que conoce la causa, tienen 15 días. Hemos conversado y somos conscientes que es un proceso especial y que debemos darle celeridad. Se espera que todos los recursos estén resueltos hasta antes del 6 de agosto para que se cumpla así con el calendario electoral y en esa fecha ya se pueda conocer todas las candidaturas oficiales. Y aunque aún no empieza formalmente la campaña, con conversatorios, ruedas de prensa y recorridos, los candidatos a la presidencia difunden sus propuestas en diferentes provincias del país. Empieza la última semana de junio, faltan 8 para el día de las elecciones. Y aunque aún no empieza formalmente la campaña, los candidatos a la presidencia prefieren no esperar y continúan difundiendo sus planes de gobierno. Este lunes, Jan Topic estuvo en Guayaquil encabezando una rueda de prensa, donde abordó la deficiente seguridad que pudo atestiguar en su visita a la frontera norte. Vimos bastante porosidad fronteriza fuera de los pasos legales,
en los pasos ilegales, con haciendas privadas, propiedad privada, ¿ya? Entonces tienes propiedades privadas que literalmente te cobran peaje para cruzar la frontera. Cero control fronterizo. En el puerto principal estuvo también Fernando Villavicencio, quien hizo un recorrido por varios medios de comunicación. Militares y policías en servicio pasivo respaldan la candidatura de Villavicencio. ¿Por qué? Porque es la única y la última oportunidad para someter con la ley y las armas a todas las estructuras delictivas. El ex vicepresidente Otto Sonnenholzner cumplió agenda en Daule, provincia del Guayas, visitando a los estudiantes de un colegio particular con quienes mantuvo un conversatorio. Nosotros proponemos paz en las calles, controlando las cárceles, no solo controlándolas con tecnología y cosas que ya venimos escuchando y que caen por su propio peso, pero que no se han hecho. Yacu Pérez estuvo en la capital. Mantuvo una reunión con docentes universitarios en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. Ahí firmó un compromiso en defensa del Yasuní y el Chocó andino. Esto es lo que va a pasar con el ITT, que el crudo quede bajo tierra. Va a ser un mensaje no solamente al Ecuador, va a ser un mensaje a América Latina y al mundo entero. Tanto que Javier Herbas, candidato del movimiento Construye, mantuvo una agenda privada. Y Luisa González, candidata del correísmo, retomará sus recorridos este martes, luego de un intenso fin de semana de caravanas. El veto a la ley de salud mental fue enviado por el Ejecutivo el 7 de junio a la Asamblea disuelta. Realizó 12 observaciones a este cuerpo legal que ahora deberán tratar los nuevos legisladores. Pese a que desde el 17 de mayo no hay asamblea porque se aplicó la muerte cruzada, el Ejecutivo envió sus observaciones a la Ley de Salud Mental. El documento fue dirigido al administrador de la asamblea encargado. Y es que los plazos y tiempos están suspendidos para la asamblea, no así para el Ejecutivo. El presidente no ha perdido sus facultades de colegislador. El pasado 8 de mayo el Pleno Legislativo aprobó con 103 votos la Ley de Salud Mental y casi al fenecer el plazo el Ejecutivo envió su veto parcial. Remitió el veto ante la Asamblea. Sí, una Asamblea que no se encuentra en funciones, pero cuando haya una Asamblea, esta tendrá que retomar el trámite del veto del presidente. Es así que los nuevos legisladores, una vez posesionados en sus cargos, deberán tratar este veto, para lo cual tienen 30 días. Para allanarse a sí mismo al veto presidencial o ratificarse en los artículos que fueron aprobados por la Asamblea. La decisión del Ejecutivo para este abogado dice que fue la adecuada. Toda vez que existía una fase dentro del procedimiento de formación de la ley que estaba en curso. Y el presidente tenía 30 días para pronunciarse. No hacerlo significaba que el proyecto de ley la ley ya debía ser sancionado y enviado al registro oficial. El presidente realizó 12 observaciones a este texto. De lo que se conoce, este es el único trámite pendiente del Ejecutivo con el Legislativo. Presidente constitucional de la República. En corto, Erika Vélez es parte de una obra teatral junto a Sebastián Cordero. Se titula Sin Salida. No se lo pierda. Seguimos aquí en 24 horas y con 8 meses de retraso, el 24 de junio inició el dragado del río Guayas. La prefectura del Guayas realizó un recorrido por el Tejar en Durán, lugar donde se ha depositado el sedimento extraído. Tras 8 meses de retraso, el dragado de los alrededores del islote El Palmar en el río Guayas ya se encuentra en marcha, aunque desde la prefectura se asegura que esta obra únicamente será un paliativo frente al fenómeno El Niño. Se nos vendieron falsas expectativas de que con este contrato no habrían nunca más inundaciones y eso no va a pasar. Durante la mañana de este lunes, la prefectura del Guayas realizó un recorrido por el Tejar en Durán, zona en donde se deposita el sedimento extraído por la draga. Se tiene previsto sacar 10.000 metros cúbicos de sedimento al día y 300.000 metros cúbicos de sedimento al mes. El Tejar cuenta con un total de 240 hectáreas, que están divididas en aproximadamente 5 áreas o cuarteles, en donde se deposita el sedimento. Desde la prefectura se manifestó que preliminarmente el material retirado desde el sábado está en buenas condiciones. Sin embargo, esto se determinará con informes técnicos. Puede ser arena, puede ser limo. Si es peligroso, tendría que clausurar donde estoy dejando ahorita en este momento todos esos sedimentos que estoy sacando. Puede que sea beneficioso, es decir, usted lo puede utilizar para un relleno sanitario. La draga tiene 7.100 caballos de potencia, que son los encargados de impulsar
el siguiente procedimiento. Acciona 2 bombas de dragado para poder impulsar la draga desde el sitio donde está dragando hasta el área de depósito. La tubería de casi 4 kilómetros inicia aquí en la popa, que es la parte trasera de la draga. Luego le sigue una tubería sumergida y una terrestre. Hasta llegar aquí, a El Tejar en el Cantón Durán, que es en donde se depositará todo el sedimento extraído de los alrededores del islote El Palmar. 2 años es el tiempo que se prevé que tome esta obra. Es importante destacar que el consorcio Dragando por Guayas acumula una multa de $300.000 por retraso en el cronograma de sus actividades. Este fin de semana se denunció ante la Fiscalía y Contraloría General del Estado la desaparición de aproximadamente 2.600 stickers de matriculación vehicular de 2023 en la Agencia Municipal de Tránsito en La Libertad, en Santa Elena. Juan Pazmiño, gerente de Laritran, confirmó que había comenzado las labores de matriculación el 12 de junio cuando se le notificó que no había el material adhesivo. Este material no tiene numeración, solo consta un código QR, lo cual los hace fácilmente falsificables.